¿Sabes cuál es la clave para volverte magnético sin hacer un solo esfuerzo? No es hablar más, no es tener la mejor historia, ni siquiera ser el más carismático de la sala. Es el silencio. Sí, ese mismo que te incomoda, el que te hace sentir que si no llenas el aire con palabras vas a desaparecer. Pues déjame decirte algo. El que domina el silencio domina la atención. Vivimos en un mundo donde todos compiten por ser escuchados, pero pocos saben el poder de callar en el momento justo. Y esto no es un invento nuevo. Los estoicos ya lo entendían hace siglos. Hablar menos, observar más y medir tus palabras te hace ver más seguro, más sabio y, sobre todo, más atractivo. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una presencia irresistible sin necesidad de hablar demasiado, quédate porque te voy a revelar las 10 claves del silencio que te harán socialmente atractivo. No te pierdas la última clave porque te quedarás sin palabras. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En una pequeña ciudad donde todos competían por ser el centro de atención, apareció un hombre que no hacía ruido. Se llamaba Daniel. No era tímido, ni aburrido, ni un misántropo. Simplemente hablaba solo cuando tenía algo valioso que decir. Al principio, nadie le prestaba atención. En reuniones, en la cafetería, en la plaza del pueblo, Daniel escuchaba más de lo que hablaba. Mientras los demás se apresuraban a interrumpirse, a contar sus historias, a exagerar anécdotas, él se limitaba a observar, a sonreír en los momentos justos, a asentir con la mirada profunda de quien entiende más de lo que dice. Y entonces ocurrió algo curioso. La gente empezó a notar su presencia. Cuando Daniel hablaba, todos callaban. Sus palabras eran como gotas en un desierto de ruido, y por eso cada una tenía peso. Su voz era firme, sin titubeos, sin exceso de adornos. No intentaba impresionar a nadie, no se reía por obligación, no forzaba conversaciones incómodas. Un día, en una reunión, alguien le preguntó: Daniel, ¿por qué hablas tan poco? Él sonrió y respondió: porque las palabras son como monedas. Si las gastas sin pensar, pronto te quedas sin valor. Hubo un silencio denso. La gente asintió como si una verdad evidente se hubiera revelado de golpe. Desde ese día, todos querían su atención, su opinión, su compañía. Las personas se sentían escuchadas con él porque, cuando respondía, lo hacía con intención. Daniel no era el más carismático, ni el más divertido, ni el más extrovertido. Pero era el más enigmático, y eso lo hacía irresistible. La moraleja de esta historia destaca que, en un mundo donde todos gritan, el que sabe callar se convierte en un misterio que todos quieren resolver. El silencio no es ausencia de palabras, sino la presencia de una mente que sabe cuándo hablar. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. 1. Habla menos e impacta más. ¿Alguna vez has sentido que hablar más no te hace más interesante, sino todo lo contrario? Que cuanto más sueltas, menos dices, y a veces hasta terminas desbordándote en tus propias palabras. Pues bien, aquí va un pequeño secreto que los estoicos ya conocían y que, con suerte, podrás aplicar en tu vida social. Hablar menos y decir más. Sí, así como lo lees. El silencio estratégico, ese que tanto miedo nos da, puede ser tu mejor carta para destacarte. Y no es que necesites ser un monje budista para aplicarlo. Solo un poco de conciencia y menos ganas de llenar vacíos con palabras vacías. En un mundo donde todos parecen tener algo que decir, y las opiniones flotan como confeti en un desfile, lo realmente impactante no es soltarlas todas, sino saber cuándo callarse. El silencio tiene más poder del que creemos. No hablo de quedarte callado todo el tiempo, claro, hablo de usar el silencio como una herramienta, como una forma de mostrar que sabes cuándo y cómo dejar que las cosas calen hondo, que se procesen, que se reflexionen. Como si fueras el experto que no necesita hablar por hablar, sino que deja que el entorno hable por él. Te invito a pensar en esos momentos incómodos de conversación cuando alguien empieza a hablar y tú te sientes obligado a responder con algo tan brillante como un, sí, claro, o un, totalmente.
¿Qué tal si simplemente te quedas callado y observas? El poder de escuchar y no reaccionar inmediatamente es infinitamente más valioso. Mientras tú te tomas tu tiempo, la otra persona puede empezar a cuestionarse si lo que dijo realmente tiene sentido o si su opinión es tan válida como pensaba. El silencio, entonces, es una especie de filtro que, al no estar hablando todo el tiempo, te da un aire de misterio, inteligencia y hasta magnetismo. Porque, claro, cuando hablas menos, la gente empieza a preguntarse qué hay detrás de tu cabeza, qué piensas realmente. Ahora bien, esto no significa que debas convertirte en el mudo del grupo. Claro que no, pero un poco de control nunca viene mal. Hablar menos no es callarse por completo, sino saber cuándo es el momento de soltar algo relevante y cuándo es mejor observar y escuchar. Piensa en las personas más magnetizantes que conoces. ¿Hablan sin parar? Seguramente no. La gente que tiene algo que decir habla solo cuando tiene algo realmente relevante que aportar. Y no te confundas. Eso no te hace distante, te hace interesante. Nadie se va a acercar a alguien que solo tiene cháchara vacía, pero todos se sienten atraídos por quien sabe escuchar y aporta algo de valor cuando realmente lo necesita. ¿Cómo lograrlo? En primer lugar, haz un ejercicio de silencio consciente. La próxima vez que estés en una conversación, en lugar de pensar en lo siguiente que vas a decir, detente. Escucha de verdad. Pregúntate si tu respuesta va a añadir algo, si realmente va a enriquecer la conversación o si simplemente estás buscando llenar el espacio vacío. Luego, cuando decidas intervenir, que sea con algo que realmente aporte, que no sea solo por el hecho de hablar. En conclusión, hablar menos no te hace menos. Al contrario, te hace más atractivo socialmente. Usar el silencio de manera estratégica es algo que los estoicos ya entendían, pues sabían que el valor de la reflexión y la mesura supera cualquier comentario superficial. Si eres capaz de dominar el arte del silencio, empezarás a ser visto como alguien más sabio y no solo como el que habla por hablar. Recuerda, la próxima vez que sientas el impulso de hablar por llenar el vacío, piensa, ¿realmente tengo algo importante que decir? Si la respuesta es sí, dilo. Si no, mejor quédate callado. Verás cómo el silencio empieza a trabajar a tu favor. Como dice un sabio proverbio estoico, la sabiduría no se mide por la cantidad de palabras, sino por la profundidad de los silencios. 2. Las pausas que seducen. ¿Alguna vez te has encontrado en una conversación donde el silencio se vuelve tan pesado que te empiezas a morder las uñas, preguntándote qué hacer con tu vida? Es como cuando alguien te lanza una pregunta y, en lugar de responder, te quedas ahí con la mente en blanco. El silencio, en vez de ser una brecha incómoda, puede ser la clave para convertirte en alguien realmente atractivo socialmente. Y no hablo de ser el tipo o la tipa misteriosa que se pasa todo el tiempo callado, que, sinceramente, puede ser un poco raro. Hablo de saber cuándo callar, cómo callar y, lo más importante, cómo usar ese silencio como una herramienta poderosa. La filosofía estoica tiene algo claro. No es lo que dices, sino lo que dejas de decir. Las palabras son como una moneda. Pueden gastarse rápidamente y no siempre tienen el valor que esperamos. El silencio, en cambio, no se agota y puede transmitir más que 1000 palabras. Piensa en esos momentos en los que estás en una conversación y alguien te lanza una opinión. ¿Te ha pasado que, en lugar de ponerte a defender tu punto, simplemente te quedas en silencio, observando y dejando que la otra persona termine? Esa es una forma de aplicar el silencio como herramienta. No tienes que llenar el espacio con palabras vacías o justificar cada pensamiento. A veces, el silencio es más fuerte que cualquier réplica. Ahora bien, no me malinterpretes. No estoy sugiriendo que te conviertas en un ermitaño que evita hablar. Pero el arte de saber cuándo no hablar es una habilidad social clave que te hace parecer más seguro de ti mismo, más maduro, más en control. A veces, callar en los momentos adecuados es la respuesta más inteligente que podrías dar. Y, curiosamente, eso te convierte en alguien mucho más interesante. La clave aquí es el momento. El silencio bien ejecutado es como una pausa en una canción. No interrumpe la melodía, sino que le da un respiro. Así que, la próxima vez que alguien te diga algo que no necesitas responder inmediatamente, haz una pausa.
Mide las palabras antes de lanzarlas. Te sorprenderá cómo el simple acto de tomar un segundo para reflexionar puede aumentar tu atractivo social. A nadie le gusta la sensación de ser interrumpido o, peor aún, de escuchar respuestas impulsivas y desordenadas. Controlar el ritmo de la conversación y, sobre todo, saber cuándo callar te hace parecer más sabio. Una práctica útil puede ser imaginar que tienes un botón de silencio en tu mente. Cuando algo te incomoda o sientas la necesidad de opinar sobre todo, pulsa ese botón mentalmente. Observa lo que sucede a tu alrededor. Las personas, en lugar de verte como alguien que busca constantemente imponer su punto de vista, te verán como alguien que sabe escuchar y reflexionar. Y créeme, eso es una habilidad muy atractiva. El arte del silencio no es tan difícil de dominar como parece. Se trata de tomar un respiro antes de hablar, de escuchar más de lo que hablas y de entender que el verdadero poder en la conversación no siempre reside en las palabras, sino en los momentos de pausa. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación social, recuerda que el silencio puede ser tu mejor aliado si sabes usarlo con destreza. Podrás hacer mucho más por tu imagen de lo que te imaginas. Como decía Epicteto, el que sabe cuándo callar, habla cuando más importa. 3. El misterio atrae. ¿Te has dado cuenta de que hay personas que no necesitan abrir mucho la boca para dejar huella? Es curioso cómo algunos, con su silencio, logran llamar más la atención que aquellos que no dejan de hablar. Si no me crees, prueba a observar la siguiente vez que estés en una reunión o en un grupo. Aquella persona que parece tener un aura de misterio, que no habla mucho, es probablemente la que más despierta la curiosidad. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué tiene el silencio que lo convierte en algo tan magnético? La respuesta tiene mucho que ver con la psicología humana y un par de claves que, si las entiendes, pueden volverte socialmente atractivo sin necesidad de ser el centro de atención. Empecemos con lo básico. El ser humano es un animal curioso. Somos expertos en llenar los vacíos, en buscar lo que no está dicho. Cuando alguien guarda silencio, el cerebro de los demás empieza a funcionar en modo investigación. Nos preguntamos qué está pensando. ¿Qué sabrá que yo no sé? Este es el juego del misterio. No se trata de ser un ermitaño ni de ponerte una etiqueta de persona misteriosa, sino de entender que el silencio tiene un poder sutil y a menudo más efectivo que las palabras vacías. La clave aquí está en la selección y el uso del silencio. No se trata de callar por callar. Hablar demasiado puede hacer que tus palabras pierdan peso. Es como intentar llenar una piscina con un grifo abierto todo el tiempo. En cambio, el silencio bien administrado crea espacio, genera intriga. Cuando no estás constantemente hablando, las personas a tu alrededor tienden a escucharte más cuando finalmente abres la boca. Este tipo de presencia, sin necesidad de protagonismo, es una habilidad que los grandes estoicos dominaron hace siglos. Los estoicos nos enseñan que no todo necesita ser verbalizado. A menudo, los mejores líderes o pensadores son los que, en lugar de dispersar su energía hablando sin parar, optan por la reflexión y la escucha. En este mundo lleno de ruido, ser la calma en medio de la tormenta tiene una fuerza magnética. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria para ser más socialmente atractivo? La respuesta está en algo muy simple. Reduce la cantidad de tus palabras, pero aumenta la calidad. Cuando hables, hazlo con intención, eligiendo lo que dices cuidadosamente. En lugar de hacer preguntas solo para llenar el espacio, haz preguntas que realmente muestren tu interés por la otra persona. Y cuando estés en una conversación, no tengas miedo de hacer pausas. No es necesario estar constantemente llenando el aire con palabras. Recuerda que el silencio también es un mensaje. Otro punto importante es que el silencio da poder a los demás para expresarse. Si eres esa persona que siempre está escuchando y permitiendo que otros compartan, te volverás el confidente en el grupo, alguien digno de confianza. Y eso es algo que nadie olvida fácilmente. Sí, quieres dejar huella en los demás. A veces, lo mejor que puedes hacer es callar. No se trata de ser un enigma indescifrable, sino de crear espacio para que tus palabras, cuando lleguen, tengan peso. El silencio no es solo la ausencia de sonido. Es la oportunidad de dejar que los demás se conecten contigo a un nivel más profundo. Así que, la próxima vez que estés en una reunión,
Recuerda, no tienes que ser el más ruidoso para ser el más interesante. Como defendía Marco Aurelio en sus meditaciones, el silencio no solo es oro, es también la clave para que otros encuentren tu valor. 4. Escuchar es poder. Es curioso cómo en un mundo donde todos parecen tener algo que decir, el verdadero poder no está en hablar, sino en escuchar. Porque vamos, ¿quién necesita a alguien que simplemente recite su propio monólogo cuando puede tener a alguien que, con un gesto o una palabra, te haga sentir que realmente te importa? Escuchar, en su forma más pura, es un arte que no todos dominan, pero cuando lo haces bien, te vuelves una persona magnética, casi como si tu silencio tuviera un encanto irresistible. Ahora, si crees que ser un gran conversador significa tener siempre algo brillante que decir, es hora de que dejes ese mito atrás. La verdadera magia está en el silencio, en ese espacio de tiempo que dejas libre para que el otro se exprese. La gente no busca a alguien que interrumpa cada 2 segundos con consejos no solicitados o historias propias, sino a alguien que, con una simple mirada, se convierte en un espejo de su propia reflexión. Aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos hablaban de la importancia de mantener la calma y la reflexión en momentos de interacción. No se trata de ser un espectador mudo, sino de tener la capacidad de estar presente sin intentar llenar cada vacío con palabras innecesarias. La clave del silencio atento está en no pensar en lo que vas a decir a continuación, sino en estar realmente presente en lo que la otra persona está diciendo. Así, en lugar de concentrarte en tus propias respuestas, puedes sentir lo que la otra persona necesita, lo que la motiva y lo que realmente está en su mente. Esto crea una conexión poderosa porque, en ese momento, no eres solo una voz más en el ruido. Eres el espacio donde la otra persona puede realmente ser escuchada. Esto no significa que te conviertas en un mudo absoluto. Por supuesto, a veces una simple pregunta puede abrir un océano de pensamientos, y un pequeño gesto de empatía puede hacer maravillas. Pero el silencio, el que no está cargado de ansiedad o de necesidad de impresionar, tiene una cualidad magnética. La gente se siente atraída por aquellos que saben cuándo callar porque lo que dicen está impregnado de atención y no de ego. Así que, la próxima vez que te encuentres en una conversación, recuerda esto. Ser un gran conversador no siempre significa ser el que más hable. A veces, la mejor manera de conectar con alguien es ser el que calla. La magia está en ese silencio atento que deja espacio para la otra persona. Si logras hacerlo, verás cómo las interacciones se vuelven más genuinas y cómo tu presencia, sin esfuerzo alguno, se convierte en algo profundamente atractivo. Porque, en serio, ¿quién no quiere sentirse comprendido, visto y escuchado de verdad? Como decía Séneca, el verdadero arte de la conversación no está en lo que dices, sino en lo que callas. 5. El silencio que impone respeto. Hay algo increíblemente poderoso en el silencio, aunque a menudo lo subestimemos. Vivimos en un mundo ruidoso donde todo el tiempo se nos exige hablar, mostrar opiniones, hacer ruido para destacar. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder no está en la palabra, sino en lo que no se dice? Los líderes carismáticos lo saben. Ellos dominan el arte del silencio, y es lo que realmente les da esa aura de confianza y autoridad que nos atrae sin saber por qué. Hoy voy a hablarte de las claves del silencio que, bien usadas, pueden convertirte en alguien socialmente atractivo. Tanto si eres líder como si simplemente quieres proyectar seguridad, la primera regla de oro es entender que en una conversación, el silencio no es una vacuidad, es una herramienta. Los estoicos, que sabían de disciplina y control, no hablaban por hablar. Ellos comprendían que las palabras deben tener propósito, y el silencio a veces tiene un propósito mucho mayor. Piensa en esas situaciones donde alguien dice algo y tú simplemente te quedas callado unos segundos. No es que no tengas nada que decir, es que la pausa en sí misma transmite más que 1000 palabras. ¿Cómo puedes usar esto? Fácil. Cada vez que hables, asegúrate de hacer pausas estratégicas. Estas no son silencios incómodos, sino momentos para que lo que has dicho se asiente, para que la gente pueda reflexionar sobre tu mensaje. Cuando haces una pausa con seguridad, sin prisa por llenar el espacio, demuestras que tienes el control. La gente comienza a escuchar más atentamente.
El silencio, al igual que la filosofía estoica, te enseña a no reaccionar a todo, sino a evaluar y pensar antes de actuar. Parece que ser el primero en hablar o hablar sin parar te da poder, ¿verdad? Pues no, el que habla demasiado a menudo es el que menos sabe lo que está diciendo. Los líderes carismáticos, aquellos que realmente imponen respeto, no necesitan llenar cada momento de la conversación con palabras. Ellos saben cuándo hablar, pero también saben cuándo callar. Imagina que estás en una reunión rodeado de personas que intentan imponer sus opiniones. ¿Qué harías? Si te lanzas a la discusión, lo más probable es que te pierdas en un mar de voces. Pero si decides quedarte en silencio, observando y midiendo cada palabra, tu presencia se vuelve más fuerte. El silencio no es ausencia, es presencia activa. De repente, te conviertes en la figura que todos observan, la que da confianza sin decir una palabra. Si te preguntas cómo llevar esto a tu vida diaria, piensa en el poder de usar el silencio en las interacciones cotidianas. Imagina que estás en una conversación con alguien. La tentación de llenar los vacíos con palabras es fuerte, pero cada vez que no lo haces, creas un espacio donde lo que digas se vuelve más valioso. Las pausas largas no son aburridas, son esperadas. No eres un charlatán más. Eres alguien que tiene algo importante que decir. Y eso, créeme, atrae la atención de la gente. Además, las pausas bien hechas generan curiosidad. Si hablas de más, pierdes la oportunidad de que te sigan buscando. Pero si controlas el silencio, la gente querrá saber más, querrá que sigas hablando. Lo que callas crea misterio, y lo que dices tiene más impacto. El silencio, esa herramienta subestimada, tiene el poder de hacerte más atractivo tanto social como profesionalmente. No se trata de ser un ermitaño ni de rechazar la comunicación, sino de aprender a usar las pausas, a callar cuando el momento lo requiere, a dar espacio para que lo que dices tenga peso. Como los grandes estoicos, haz del silencio tu aliado, y descubrirás que, en lugar de perderte en la multitud, puedes destacarte sin esfuerzo. Grábate a fuego esto que te digo, amigo mío. El silencio no necesita explicaciones. Quienes lo entienden, lo respetan. 6. Menos es más. ¿Sabes ese momento en que hablas demasiado, esperando que tu discurso sea tan fascinante que todos te miren como si tuvieras el secreto de la vida eterna? Y sin embargo lo único que logras es que todos empiecen a mirar sus relojes o, peor aún, se disuelvan en sus pensamientos? A veces, decir menos es más. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero en realidad es una de las mejores estrategias para captar la atención de los demás y ser socialmente atractivo. La clave aquí está en el silencio, ese viejo amigo que muchos ignoran, pero que, si lo usas bien, te convierte en un orador irresistible. Cuando hablamos sin parar, a menudo lo hacemos porque sentimos que debemos llenar cada espacio con palabras. ¿Por qué? Tal vez para evitar la incomodidad del silencio o porque pensamos que más palabras significan más información. Sin embargo, los estoicos, esos sabios del pasado, sabían que el silencio es un recurso valioso. No se trataba de no hablar, sino de elegir con cuidado cuándo y cómo hacerlo. Ellos entendían que el exceso de palabras podía diluir el mensaje, mientras que la palabra medida tenía más fuerza. Imagina que estás en una reunión en medio de una charla interminable. Y de repente, te detienes. Callas por un momento. Las personas te miran curiosas, esperando que digas algo. Ese silencio genera tensión, y lo que digas a continuación será mucho más impactante porque tu audiencia ya ha comenzado a prestarte atención. El silencio crea un espacio de expectación que, bien manejado, puede hacer que tus palabras tengan un peso mucho mayor. Hablar en exceso no te convierte en más sabio ni más interesante. Aprende a identificar esos momentos en los que un par de palabras bien dichas pueden hacer más por ti que un discurso largo. Habla cuando tengas algo relevante que aportar, no porque sientas que debes llenar el vacío. De hecho, el silencio en estos momentos habla mucho de tu confianza y control. La gente se siente atraída por quienes saben escuchar. La próxima vez que estés en una conversación, haz un esfuerzo por escuchar más que hablar. No se trata de esperar tu turno para hablar, sino de comprender realmente lo que el otro dice. Te sorprenderá cómo esto eleva tu presencia sin que digas una sola palabra de más.
Las preguntas son una de las herramientas más poderosas que puedes usar para dirigir una conversación. Al hacer preguntas abiertas, demuestras que te importa la opinión de la otra persona, y este enfoque te convierte en alguien interesante sin necesidad de hablar constantemente. Cuando enfrentes una discusión o un desacuerdo, optar por el silencio en lugar de reaccionar impulsivamente puede ser tu mejor estrategia. Deja que la otra persona termine, respira profundamente y luego responde con calma. Este enfoque no solo te hace ver más sereno y controlado, sino que también te otorga el poder de pensar antes de hablar, evitando palabras que puedas lamentar. Hablar menos no significa ser menos. Al contrario, te convierte en alguien más valioso porque has aprendido a manejar el arte de la comunicación con sabiduría. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de potencial. Deja que tus palabras se cuenten solo cuando realmente importen, y verás cómo las personas empiezan a escucharte más atentamente. La próxima vez que tengas algo que decir, recuerda que a veces lo que no dices es tan importante como lo que dices. Como decía Carl Jung, las palabras vacías llenan el aire. El silencio llena el alma. 7. Evita hablar de más. ¿Alguna vez te has encontrado en una conversación en la que no puedes dejar de hablar, aunque sabes que no estás diciendo nada relevante? Quizás no te hayas dado cuenta, pero esa necesidad de llenar el vacío, de llenar esos silencios incómodos, puede estar haciendo más daño que bien. El control del impulso, esa habilidad de callar cuando no tienes nada realmente importante que añadir, es una de las claves del silencio que te vuelve socialmente atractivo. Porque, a veces, menos es más. Primero, vamos a ser honestos contigo. Todos hemos caído alguna vez en la trampa de hablar por hablar. La necesidad de llenar cualquier espacio de silencio puede ser tan poderosa que incluso empiezas a soltar palabras sin pensarlas bien, como si fuera un vicio. ¿Qué pasa cuando haces esto? Te conviertes en una especie de ruido de fondo, perdiendo todo lo que te hacía interesante. La gente empieza a desconectar, no porque lo que digas sea necesariamente aburrido, sino porque no hay espacio para el misterio, para lo intrigante. Esta necesidad de hablar sin parar a veces responde al miedo de ser juzgado o, peor aún, ignorado. El vacío, ese silencio entre palabra y palabra, puede resultar aterrador, especialmente si no sabes cómo manejarlo. Y aquí es donde entra la filosofía estoica. Los estoicos enseñaban que, en lugar de dejarse llevar por los impulsos del momento, la verdadera fuerza reside en saber cuándo callar, cuándo ser selectivo con nuestras palabras. En lugar de llenar el vacío con banalidades, puedes aprender a crear un espacio que invite a la reflexión, a la intriga. ¿Cómo evitamos que esa necesidad de llenar el vacío se convierta en nuestra perdición? La respuesta está en aprender a abrazar el silencio. La próxima vez que te encuentres en una conversación y sientas esa presión por decir algo, recuerda que el simple hecho de callar en lugar de hablar de más puede ser tu mejor arma. Una de las formas de lograrlo es empezar a hacer preguntas en lugar de hablar sin cesar. A veces, el verdadero arte de la conversación no está en hablar, sino en escuchar. Si haces preguntas abiertas y genuinas, dejas que la otra persona ocupe el espacio. Esto no solo te hace más atractivo socialmente, sino que también te da la oportunidad de aprender algo nuevo. En muchas ocasiones, basta con hacer una pausa antes de hablar. Quizás te suene sencillo, pero ¿cuántas veces hemos hablado solo porque pensamos que tenía que ser dicho? Tomarte ese pequeño segundo para pensar antes de soltar algo puede ser clave para evitar meter la pata o decir algo irrelevante. Esa pausa mental, tan pequeña como sea, puede marcar la diferencia entre decir algo memorable y soltar cualquier cosa por llenar el vacío. Y por último, es fundamental disfrutar del vacío en sí. El silencio no siempre es negativo. Al contrario, puede ser tu aliado. Cuando te encuentres en una conversación en la que el flujo de palabras se detiene, no lo interpretes como un fracaso. Aprovecha ese momento para reflexionar sobre lo que realmente quieres aportar, en lugar de intentar llenar el espacio con cualquier comentario superficial. Controlar el impulso de hablar demasiado no solo mejora tu imagen, sino que te hace más interesante, más misterioso y, en última instancia, más atractivo. La gente no se siente atraída por el ruido constante, sino por la quietud y la capacidad de no tener miedo al silencio.
Si logras encontrar ese equilibrio, verás cómo las conversaciones se vuelven más profundas y auténticas. Recuerda, la habilidad de callar puede ser mucho más poderosa que cualquier palabra vacía que se te ocurra. Como dice Brian Tracy, el verdadero atractivo no reside en lo que dices, sino en lo que eliges no decir. 8. El lenguaje invisible. A veces te conviertes en un experto en hablar sin decir nada. Y no estoy hablando de esos silencios incómodos que ocurren cuando no sabes qué decir en una reunión familiar. Hablo de esos momentos en los que, sin abrir la boca, transmites más que cualquier discurso largo y aburrido. ¿Cómo lo haces? Fácil, dominando el arte del lenguaje no verbal. Porque, aunque te guste pensar que tus palabras son las que más importan, la realidad es que tu cuerpo tiene mucho que decir, y lo hace con mucha más claridad de la que imaginas. Seguro que alguna vez te has cruzado con alguien en una fiesta o reunión y, solo con un gesto o una mirada, esa persona te ha hecho pensar, wow, esta persona tiene algo. Esa es la magia del lenguaje no verbal. Tus gestos, tu postura, hasta la forma en la que te mueves pueden convertirte en alguien socialmente atractivo sin pronunciar una sola palabra. Pongamos un ejemplo sencillo. Imagina que estás en una conversación con alguien, y la persona que tienes enfrente está cruzada de brazos, mirando el suelo y evitando el contacto visual. ¿Te da la sensación de que está interesada en ti o en lo que tienes que decir? No hace falta ser un experto para saber que no está prestando atención. Ahora piensa en una situación contraria. Alguien está de pie con una postura abierta, los brazos relajados y mantiene un buen contacto visual. Es un mensaje claro. Estoy aquí, estoy interesado, y mi lenguaje corporal está totalmente alineado con lo que estoy diciendo. Ese tipo de señales hacen que alguien se vuelva irresistible sin que digas una sola palabra. No se trata solo de ser amigable, sino de entender que la forma en que te comportas sin hablar dice mucho sobre cómo te perciben los demás. Por ejemplo, los estoicos hablaban de cómo nuestras acciones hablan más de nosotros que nuestras palabras. Si bien la filosofía estoica está centrada en el autocontrol y la reflexión interna, no podemos dejar de lado lo que nuestro cuerpo dice cuando estamos interactuando con los demás. El silencio, en este caso, es más poderoso que cualquier verbo. Entonces, ¿cómo aprovechar este lenguaje oculto para volverte más socialmente atractivo? Imagina que en una conversación, el contacto visual no se trata solo de mirar a los ojos, sino de mantener una conexión genuina que demuestre interés y seguridad. Unos segundos de mirada pueden decir mucho más que horas de charla vacía. Y si lo piensas bien, mantener una postura abierta, con los brazos relajados y el cuerpo erguido, también invita a la interacción de una forma mucho más poderosa de lo que podrías imaginar. Porque cuando te presentas con una postura que refleja apertura y confianza, el mensaje que envías es claro. Estoy disponible, quiero interactuar y me siento seguro. Además, no olvides lo que una simple sonrisa puede hacer. No se trata de sonreír todo el tiempo como si estuvieras en un comercial de pasta de dientes, pero una sonrisa genuina puede romper cualquier barrera y hacerte ver mucho más accesible y atractivo. Y, por supuesto, todo esto va acompañado de algo que se suele pasar por alto: el respeto al espacio personal de los demás. Si invades demasiado el espacio de alguien, tu atractivo desaparece de un plumazo. Así que no te olvides de la importancia de mantener una distancia cómoda y respetuosa, porque incluso eso dice mucho sobre tu manera de relacionarte con el mundo. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación social, recuerda que tus palabras no son lo único que importa. Tu cuerpo está diciendo cosas por ti, y si aprendes a escuchar y a hacer lo que tu postura, tus gestos y tu mirada transmiten, tendrás un poder social que ni tú mismo sabías que tenías. Porque, en realidad, no se trata de llenar los silencios con palabras vacías. Se trata de hacer que esos silencios hablen por ti. Como bien decía Gandhi, el cuerpo habla lo que las palabras no logran expresar. 9. Influye sin hablar. ¿Sabías que el silencio puede ser una de las herramientas más poderosas en el juego social? En un mundo saturado de ruido, aprender a callar puede convertirte en una persona mucho más atractiva y, lo más importante, influyente. Y no estamos hablando de ser el misterioso y callado tipo que se sienta en una esquina.
Estamos hablando de usar el silencio de manera estratégica, como una especie de superpoder social. El silencio tiene una cualidad mágica. Cuando lo usas en el momento adecuado, las personas no solo se sienten atraídas hacia ti, sino que también empiezan a buscar tu compañía como si fueras una especie de imán social. En serio, ¿quién no ha notado que cuando alguien es callado y no está constantemente buscando ser el centro de atención, atrae miradas y hasta genera una curiosidad inexplicable? Pero ojo, el silencio no se trata de callarse por completo. Se trata de saber cuándo no hablar. Es un arte, y como cualquier arte, hay que practicarlo. El primer paso para entender cómo usar el silencio es comprender que no es necesario estar siempre llenando los vacíos con palabras. Muchas veces, cuando hablamos sin cesar, lo único que conseguimos es perder fuerza en nuestras palabras. Y ahí es cuando entra en juego la filosofía estoica, que nos invita a ser conscientes de lo que realmente importa y a no desperdiciar energía en lo innecesario. En lugar de intentar convencer a todo el mundo de lo que sabemos o lo que pensamos, podríamos usar el silencio para generar una atmósfera de misterio. La gente, por naturaleza, se siente atraída por lo que no entiende completamente. Si no estás constantemente soltando palabras, la gente se siente impulsada a llenarlas, a buscar respuestas en ti. Es como cuando alguien mantiene una actitud reservada pero lo suficientemente accesible para dar la sensación de que puede ofrecer algo más si te acercas. El silencio, en este contexto, se convierte en un gancho, y tú eres la caña de pescar que, sin esfuerzo, atrae a quien tiene curiosidad por descubrir qué más tienes para ofrecer. Ahora, no te equivoques. Esto no significa que debas ser un ermitaño o actuar como si no te importara nada. Se trata de crear un espacio donde las demás personas se sientan cómodas buscando tu compañía sin que tú tengas que ir detrás de ellas. Usar el silencio para escuchar más que para hablar es clave. Cuando dejas que los demás se expresen, te posicionas como alguien valioso. La gente aprecia a quien los escucha activamente, lo que genera una sensación de confianza. Por eso, en lugar de intervenir rápidamente, deja que las palabras se asienten y permite que las demás personas tengan espacio para reflexionar. También, otro aspecto fundamental del silencio es dominar el arte de las pausas. Cuando se utiliza bien, un momento de silencio en una conversación puede aportar un gran impacto. Es un descanso que hace que lo que digas después tenga más peso, más intención. Si dejas que las ideas fluyan de manera natural, sin apresurarte a llenar cada pausa, las palabras que sigan serán más poderosas. Y lo mejor de todo, no necesitarás hablar todo el tiempo para que te escuchen. Y aquí viene la magia del silencio en su máxima expresión. Dejar que los demás llenen los huecos. No tienes que estar persiguiendo la aprobación de nadie. Al contrario, si dejas que las personas tomen la iniciativa, te vuelves alguien más interesante y respetado. Es como si, al callar un poco, invitaras a los demás a hablar más, a mostrar sus pensamientos. Y a ti solo te quedaría la tarea de ser un receptor atento. Así que, la próxima vez que estés en una reunión o en una conversación, recuerda que lo que no dices puede ser mucho más impactante que cualquier palabra que salga de tu boca. El silencio, cuando se utiliza con sabiduría, te convierte en alguien más atractivo, más misterioso y, lo más importante, más deseado por los demás. Al fin y al cabo, las palabras son efímeras, pero el poder de tu silencio es eterno. Como decía Nelson Mandela, a veces, lo que no dices habla más fuerte que 1000 palabras. 10. El silencio magnético. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas, cuando entran en una habitación, tienen esa capacidad de captar la atención sin hacer un solo ruido? No, no es magia ni un truco de la naturaleza. Es el poder del silencio interior. Y no me refiero a ese silencio incómodo en el que no sabes qué decir y te pones a hacer ruidos con la boca como si estuvieras jugando al tic-tac. Estoy hablando de algo mucho más profundo. El tipo de calma mental que te convierte en alguien más atractivo y confiable, como un imán social sin tener que hacer nada más que ser tú mismo. Imagina que tu mente es como una radio sintonizada en 10 emisoras diferentes. Unas son agradables, otras no tanto. Algunas incluso parecen tener una entrevista sobre tus miedos, inseguridades y esa vez que dijiste algo torpe en una reunión. Todo ese ruido te hace menos presente,
menos conectado con lo que realmente importa. Si tu cabeza está llena de pensamientos que giran como un tornado, no puedes escuchar ni entender a los demás, y peor aún, ni siquiera puedes sentirte a gusto contigo mismo. Los estoicos hablaban de algo muy parecido: la importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el caos exterior e interior. Ellos entendían que, cuando nuestra mente está en calma, tenemos el poder de elegir nuestras reacciones y comportarnos de manera más racional, más serena. Y eso, querido amigo o amiga, es exactamente lo que te hace irresistible. ¿Cómo transformas ese ruido en calma? La respuesta no está en intentar eliminar todo pensamiento, porque eso, honestamente, es una misión imposible, pero sí puedes aprender a manejarlo. A no dejar que la vorágine de tus pensamientos controle cada parte de ti. ¿Cómo? A través de prácticas simples que promuevan el silencio interior, como la meditación o incluso dedicar unos minutos a respirar profundamente y centrarte en el momento presente. Pero aquí viene la parte que no te esperas. Cuando tu mente está en paz, tu presencia cambia. Es como si la calma fuera una capa invisible que te rodea y que, aunque no lo creas, hace que las personas te perciban como alguien confiable, tranquilo, en control. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien tan tranquilo que simplemente estar en su presencia te hacía sentir más relajado? Eso es lo que ocurre cuando trabajas en tu serenidad mental. Tu energía, al igual que el silencio, se vuelve magnética. Aparte de la meditación, algo que puedes empezar a practicar es hablar menos y escuchar más. No necesitas llenar los espacios vacíos con palabras innecesarias. A veces, el silencio dice mucho más que cualquier frase perfectamente elaborada. Cuando escuchas de verdad, cuando te muestras presente en el momento, te conviertes en un punto de atracción social. La gente confía más en los que se toman su tiempo para entender, no solo en aquellos que siempre tienen algo que decir. Si quieres ser alguien más atractivo socialmente, no se trata de cambiar tu aspecto o tus gestos. No necesitas adoptar una personalidad que no es la tuya. Solo tienes que aprender a calmar ese caos mental que te mantiene ocupado todo el tiempo. La serenidad mental no solo te hace más confiable y atractivo, sino que también te hace sentir bien contigo mismo. Y cuando tú te sientes bien, es cuando de verdad puedes conectar con los demás. El ruido solo te aleja de ti mismo y de los demás. La calma, en cambio, te hace magnético. La experiencia me ha enseñado algo que quiero compartir contigo, amigo mío. El silencio interior es el lenguaje de la confianza, porque quien tiene paz en su mente tiene paz en su ser. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: calladito estás más guapo. Estoy emocionado por escuchar tus experiencias exitosas. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos videos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo.